Episodio número 19. Modo Goblin. Or how I aim to live my life. Estudiante, recuerda que puedes leer la transcripción y usar la traducción en inglés. Además, también usar las flashcards de vocabulario para retener, memorizar las nuevas palabras. Todo esto lo encuentras de forma gratuita en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Estudiante, hoy vamos a hablar de un tema que no conozco muy bien. He leído, porque fue la palabra del año hace poco, su significado, pero inglés. Voy a necesitar que me expliques un poco más qué es esto de estar en modo goblin. ¿Qué es un goblin? Pues la primera cosa que quiero decir es que no sé por qué me miras a mí por una respuesta, porque tampoco sé muy bien lo que es, pero creo que es algo que es un modo bastante natural para mí, más que para ti. Un goblin es una criatura ficcional, Ficticia. ficticia, lo siento, gracias, De nada. que normalmente existen en los cuentos de hadas. Creo que en español se dice que son una cosa folclórica, ¿no? De folclore. Es que hablamos de esto hace poco tú y yo. La palabra folclore es muy diferente en España y en inglés. O sea, en español y en inglés. Así que no se dice que es algo folclórico esto. Normalmente, al menos en España, el folclore tiene más que ver con las tradiciones, especialmente con la música o tradiciones antiguas, más que con mitos Okay. y criaturas extrañas. Pues de todos modos son una cosa imaginada, normalmente algo feo, Uh-huh. y que no lo sé, no sé por qué han tenido la falta de fortuna para acabar siendo la criatura del Goblin Mage, pero es así. Así que son, para nuestras intenciones actuales, son vagos, feos, quizás un poquito gorditos y quieren quedarse en casa. Eso es el modo Goblin, creo, que cuando no te importa salir la apariencia, como las cosas básicas que tienes que hacer para mantener tu bienestar. Vale, o sea que, pero es un poco como estar desaliñado, ¿no? Es decir, estar que no te peinas, no te importa la ropa que llevas, no sales de casa. Es un poco Sí. como eso, pero sin estar deprimido. O sea, Sí, te gusta hacerlo, exacto. ¿no? Sí, tienes razón, porque quería decir, yo he dicho que es no preocuparte por tu bienestar, pero eso no es justo, porque mucha gente diría que es necesario para tu bienestar, tu estado de estar contento y bien. Pero quiero decir que mucha gente fuera te miraría con desdén, Uh-huh. pero Como un poco con pena, ¿no? Te miraría sí, con pena. desprecio, Wow. desdén, negatividad. Pero tú, en tu casa, estás muy feliz, así, Vale, muy relajado. vale. Creo que eso es el modo Goblin. ¿Y qué diferencia hay entre estar en modo goblin y ser una persona casera? Que es, en español se dice casero o casera, alguien que le gusta estar en casa, que disfruta de estar en casa, aunque tengo que decir que esta palabra es polisémica, tiene diferentes significados, Sí, porque algo casero es también algo que haces en casa, sí. como Como una comida. una comida casera, Sí, una tortilla española casera exacto, vegana, por que ejemplo. no podemos hacer en casa, sí, yo iba a decir, tristemente que no podemos hacer No, con huevos. Para mí, tristemente, porque yo soy vegetariano en vez de vegano. vale, pero reconócelo. ¿Cómo de buena está mi tortilla de patatas vegana?
Sí, está bien, está bueno. Está bueno. Pero Bueno, la diferencia entonces. sí, pero antes porque hay un tercer significado de Ah, sí. casero. Ujú. Casero, casera es también la persona que tiene en propiedad una casa y decide alquilar a otra persona Ujú. esa casa. Es el casero o la casera. Bien, ahora sí. ¿Qué diferencia hay entre ser una persona casera, una persona a la que le gusta estar en casa, con estar en modo goblin? Pues de nuevo, quiero decir que yo no soy un experto en En, esto. en goblines. Sí, sí, exacto. Soy un fan, soy entusiasta. Pero ¿Entusiasta? ¿eres practicante? Sí, diría que sí. Y creo que la diferencia es que una persona casera probablemente mantiene algún tipo de orgullo sobre la casa, que tienen la casa arreglada. La Ah, casa no está hecha un desastre, mm, pero una persona que es muy afán del modo goblin, muy fan. muy afán, ¿no? No, muy fan. Muy fan. Sí. Okay. Una persona que es muy fan del modo goblin es más probable que tengan la casa un poquito desordenada. Vale, No se van a preocupar demasiado sobre el estado de la casa, que tienen muchas cosas en el suelo, vale. que no van a lavar todas las cosas. Es que estoy describiendo mi propia casa cuando estás fuera. Bueno, al final esto lo hablamos en el episodio... ¿En qué episodio? Lo voy a buscar. En el episodio 11, que hablamos de el orden en la casa y la limpieza, creo que hablamos de lo catártico que a veces es tener la casa desordenada, como un desastre, ¿no? Y Sí. llegar a ese punto. Así que puedo entender que alguien esté a veces en ese modo goblin de estoy en casa, no me importa demasiado el orden ahora mismo, disfruto en mi sofá trabajando y comiendo y, ¿no? Sí. Pero es algo, este modo o esta filosofía es algo que se ha vuelto más habitual después de la pandemia, ¿no? Supongo que sí, que mucha gente que antes salía mucho ha decidido que le gusta estar en casa, le gusta no hacer nada. Mm. Yo no soy así, creo. A mí me gusta salir también, pero ¿Te gusta la fiesta? sí, a veces. Recientemente menos, porque no he tenido energía, pero normalmente sí, diría que sí. A ver, es que salir no solo de fiesta a una discoteca, salir en general, creo que es importante, es necesario crear tener un círculo social y todo esto es saludable, pero muchas veces está un poquito sobrevalorado. ¿No? Se le da Sí, una importancia excesiva a todos los fines de semana tienes que hacer algo interesante, todas sí. las vacaciones tienes que ir a un lugar interesante y bonito y compartirlo en Instagram y Pues no quiero sonar demasiado deprimente, pero me parece que es así con muchas cosas en la vida. Quiero decir que las expectativas normalmente son demasiado altas y luego cuando haces una cosa te das cuenta de que no es tan emocionante, que por, te deja un poquito decepcionado. por ejemplo, salir con un novio español. Ah, Era una pregunta de broma, ¿eh? lo estoy pensando. He sido decepcionado por esta experiencia de casi 7 años. Ah, pues no respondo a esa pregunta y quizás no sé cuántos minutos llevamos, pero quizás es un momento bueno para terminar esta discusión. ¿Qué te parece? Sí, ¿Cómo está llevamos? bien. Llevamos 10 minutos. 10 minutos, 10 wow, muy minutos, cortito. sí. Pero ¿tienes más que añadir a este podcast? Bueno, sí. Este podcast no es muy, es como, no creo que ayude a nadie.
Inglés, ahora que eres podcaster con tu podcast de inglés, que todavía no tenemos nombre, pero te avisaremos, oyente, para que lo escuches si también estudias inglés. Tengo que decirte que no se dice podcast. Esto es un episodio. Esto es un episodio de podcast. Sí, entiendo. Tienes que usar la nomenclatura correcta. Muy bien. Pues Al inglés no le gusta que le corrijan. no, me da igual. Pero aún así, creo que este episodio cortito será suficiente para nuestro oyente hoy. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Tratando de tratando de alargar Alargar, muy bien. el episodio. O usando una expresión, estoy intentando estirar el chicle. Así, Sí. pues, es que El chicle es la goma con Masticas. sabores que masticamos. sí. Sí, bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, oyente, por escucharnos. Lo siento por este episodio, A mí me ha gustado. pues me alegro. Y sí, la próxima vez que sea mejor. Bueno, vale. Esperamos, ¿no? Un abrazo grande, oyente. Un saludo. Un saludo.